Buenas noches, ilustres académicos, señoras y señores. Vamos a hablar de Igualada y no me voy a limitar a hablar de Igualada, quiero hablar también de las mujeres de Al-Ándalus, porque la historia de Igualada la conocemos, yo creo, casi todo el mundo. Y bueno, es una historia que está envuelta en leyenda también. Y entonces voy a leer esto, porque lo hago mejor que hablar. En el afán de ponderar lo que fue Al-Ándalus, la cultura andalusí y la convivencia entre las tres culturas, hemos llegado a idealizar ambos aspectos, pretendiendo que las mujeres de Al-Ándalus gozaron de mayor libertad y cultura en ese tiempo que en épocas posteriores. Igualada es uno de los ejemplos. Es el peligro que acecha siempre que nos detenemos en una mujer especial. En Historia de las mujeres, dice Christian Clapis-Zuber, refiriéndose a otra mujer, a Christine de Pizan, y yo la quiero citar ahora. Provoca la tentación de colocarla en un pedestal. Muchos lo han intentado, entonando el panegírico no siempre inocente de las mujeres excepcionales, para marcar más claramente su desdén por las otras que no han hecho historia. En realidad, la historia de las mujeres se ha construido sobre el destino de heroínas sin parangón, como si en cada generación fuera necesario que las mujeres se construyeran una memoria nueva, que volvieran a anudar un hilo eternamente roto. Parecen estas palabras escritas para Igualada: interés, fascinación, historia o leyenda. Tendríamos que empezar recordando que los años de la vida de Igualada continúan regidos por roles de género. Existen unos espacios y unos trabajos femeninos como existen otros masculinos. Una mujer no anda nunca sola. Siempre estará acompañada por otras mujeres, por sus hijas o hijos, y si sale al espacio urbano será en compañía de su padre, su marido o su hermano. Su recinto es la casa y el jardín según clase social. Si llega una visita tendrá que usar el velo o resguardarse detrás de una cortina. La criatura femenina, en la tradición cristiana como en la islámica, tiene como fin el hombre y su disfrute. Representa lo demoníaco y acarrea todos los males en las tres tradiciones. Eva, la incitadora en la cristiana, Lilith, la astuta tentadora en la judía, y Zulaya, generadora del caos en la islámica. Las mujeres islámicas son madres, cocineras, tejedoras y llevan las riendas de los nacimientos, las bodas y los sepelios. No hay una enseñanza arreglada para las mujeres ni las niñas, y aun en las clases altas, las pocas mujeres instruidas lo son por parte del padre, el marido o el hermano. Se puede decir que hay más mujeres sabias en la clase media o intelectual. Las disciplinas a las que acceden estas mujeres sabias son caligrafía, música, canto, poesía y quizá algo menos la danza. Disciplinas que sí estaban al alcance de las quillán, o esclavas cantoras, y a veces también de las esclavas de lujo. El teólogo y filósofo, también poeta, Ibn Hazán de Córdoba, alabó el tratado que escribió en el siglo IX un escritor nacido en Basora, que es el clásico Al-Yaiz. La obra se titula La Risala de las Quillán, que es el primer tratado sobre el amor en la literatura árabe, epístola de las esclavas cantoras. Luego, después, hace otro tratado sobre el amor, Ibn Hazán con el collar de la paloma. En este libro teoriza sobre la mujer, la belleza y el amor. Las quillán ya existían en época preislámica
Eran esclavas de lujo, educadas para el arte. Los jefes de tribu y comerciantes conocieron a las esclavas cantoras, que tenían su origen en las hetaireas griegas. En cuanto al amor, Al-Jaid distingue entre el amor fraternal, a la madre, a la patria, y el amor pasional plagado de peligros, pues la mujer encarna la hipocresía, el fingimiento. Las mejores de nuestras mujeres, dice Al-Jaid, son las hechiceras y las seductoras, y ni Harut, ni Marut, ni la vara de Moisés, ni la magia del faraón serían capaces de obrar los prodigios que realizan las Quillán. De las mujeres de Al-Ándalus sabemos que compartieron un mismo espacio y que tuvieron una vida no muy diferente, a pesar de profesar religiones diversas. Posiblemente hubo procesos de hibridación o contaminación, ya que podían encontrarse unas con otras en la calle, en el mercado o en la ciudad, y a veces también en un mismo espacio familiar. Dice Manuela Marín que las mujeres de Al-Ándalus, que de las mujeres de Al-Ándalus conocemos sus nombres, pero no tenemos su voz, una voz que solo nos ha llegado en épocas recientes. Es decir, que nos han llegado sus nombres, algunos de sus poemas, pero no lo que ellas pensaban, lo que ellas querían. Hay un autor que se salió con la tesis de que la mujer andalusí gozó de una libertad inusual en el mundo islámico. Y la explicación que daba es que el ambiente de las costumbres cristianas reinantes en Al-Ándalus dio lugar a la aparición de una concepción más liberal de la condición femenina. Lo que sí nos han llegado son los llamados diccionarios biográficos. Ahí hay miles de biografías de ulemas y se pueden reconstruir la vida cultural e intelectual a partir de ellas. Son maestros, discípulos, salen también las obras, los viajes, los cargos. Y en esos miles de biografías, 116 son de mujeres. Un número que parece elevado, pero escaso si se compara con el de los hombres. Las mujeres instruidas se dedican unas a la cultura profana y otras a temas religiosos o islámicos, el Corán, la tradición, el derecho. En la cultura profana están la música, el canto, la caligrafía y sobre todo la poesía. Estas mujeres, de las que algunas llegan a ser maestras, proceden de familias de ulemas. Los ulemas son los dobles doctores en religión y en leyes, ya que no hay otras leyes fuera del Corán. Familias de comerciantes, artesanos, jueces, predicadores, notarios. Sería lo que hoy calificaríamos como clases medias ilustradas. Ahí se educan las mujeres sabias que reciben la formación en el hogar de su padre, su marido o sus hermanos. Los hombres que querían formarse en Al-Ándalus escuchaban primero a los maestros de su ciudad, luego viajaban para escuchar a los afamados de lugares cercanos y por último hacían el viaje largo a la Meca, aprovechando también para visitar a otros maestros de Egipto, Irak, Siria y por supuesto la Meca y Medina. Las mujeres interesadas en el estudio no pudieron seguir esos pasos. Son poquísimas las que peregrinaron a la Meca. Las mujeres no pueden escuchar a los maestros, deben contentarse con consultar las fuentes escritas, por lo cual nunca podrán alcanzar experiencia ni profundidad de conocimientos. Sin embargo, se sabe de una mujer que recibió clases y de otra que tuvo alumnos varones, ambas detrás de una cortina, y otra que fue maestra de sus hermanos. Es en poesía donde hay más nombres de mujeres, pues la poesía es la expresión literaria de más prestigio en la cultura árabe. Además de las mujeres libres,
también las esclavas, educadas para el placer físico y el intelectual, recitan, componen poesía, cantan y bailan. Las esclavas tienen acceso a un mundo de relaciones en el que no caben las mujeres libres. Algunas llegan a ser calígrafas o secretarias y cuando dan muestras de habilidad se le dan clases especiales. Teresa Garulo, en su libro Diván de las poetisas de Al-Ándalus, recogió versos de 34 poetisas andalusíes, poemas de amor, satíricos y panegíricos. La pregunta es si los poemas eran una expresión individual propia femenina o si únicamente reproducían los clichés que los poetas varones habían compuesto. Parecen que los de amor adquieren tono, color y expresión nuevos. Se conocen 102 poemas que pertenecen o se atribuyen a 35 poetisas. La mayoría de ellas son de Córdoba, Sevilla y Granada, o ejercieron aquí su actividad. Las temáticas son, en primer lugar, el panegírico, que cumplía una misión sociopolítica alabando a emires, califas o señores, aunque también hay alguno dirigido a señoras o a familias, y otros para agradecer o pedir un favor. Con esa función social, la poetisa declamaba el poema ante su señor en una fiesta y presumiblemente siempre en presencia de otros. Y dentro de la temática amorosa están el recuerdo de las horas pasadas, el deseo por la cita o encuentro y la queja por la tardanza o la ausencia del amado. Y, cómo no, la sátira, el género más importante después del amor en la poesía árabe. La sátira, que es a veces bastante cruel, como cuando se ceba en la fealdad o la vejez, y que muchas veces tiene como base alusiones sexuales. La poesía entre los árabes es una forma de comunicación, de identificación, pero sobre todo relación y diversión. Poesía como juego de sociedad, de las clases cultivadas, y alguien lanzaba un primer verso para que otra persona lo completase. La poesía tiene su mayor esplendor en los siglos X y XI, pero en cuanto a las poetisas, los nombres y poemas que nos han llegado parecen más fruto del azar que de una intención organizada. Se citan los nombres de las poetas de Córdoba en este libro y entre ellas está Walada. Y también el de una esclava, Munia Alcuturbilla, hija de un vendedor de higos. Y ella, cuando la conoce Walada, pues la toma bajo su protección y le da una educación especial. Pero luego ella escribe sátiras contra la princesa. Walada vive en el tiempo de las revueltas políticas, cuando todo parece desmoronarse en Córdoba y aparecen o empiezan a aparecer los reinos de taifas. Aunque nace en el siglo X, sus años de actividad son del siglo XI. En el Campo Santo de los Mártires se instaló en el 1971 el monumento a los amantes en memoria de Inzaidún y de Walada. Está formado por 4 columnas sin basa, un tejadillo y un pedestal desde el que se alzan 2 manos. Los versos que allí aparecen, en árabe y en español, no podemos decir que sean de autoría de Walada porque no figuran entre los que de ella nos han llegado. Y según Francisco Solano, el periodista, en su guía secreta de Córdoba, las manos son ambas masculinas. Aparece este poema atribuido a Walada, ya digo, que dice: tengo celos de mis ojos, de mí toda, de ti mismo, de tu tiempo y lugar. Aun grabado tú en mis pupilas, mis celos nunca cesarán.
Y este poema que sí es de Inzaidún. Tu amor me ha hecho célebre entre la gente. Por ti se preocupan mi corazón y pensamiento. Cuando tú te ausentas, nadie puede consolarme. Y cuando llegas, todo el mundo está presente. Walada nace en Córdoba en el año 994 y se dice que muere en el año 1091. Estoy hablando de años de la era cristiana, para no confundirnos. Era hija de... Anda, y ahora no lo tengo aquí. Era hija de un emir que llegó a ser califa en esta revuelta, y se dice de la esclava cristiana Amina. Después de Almanzor se suceden luchas por el poder entre los omeyas y los Banu Jabbar. En una de estas luchas, su padre, que se llama Al-Mustafi, es proclamado califa, después de que Abderramán V, su primo, fuera destituido. Pero Al-Mustafi solo reinó 17 meses, entre el año 1024 y el 25. Primero fue hecho preso, luego huyó y lo asesinaron en Uclés, cerca de Cuenca. Por estos años de Walada también se destruye Medina Zara, que se había construido en tiempos de Abderramán III hacia el 935, y se destruye hacia el 1010. Cuando accede al trono Isán II, Almanzor toma la rienda por ser Isán menor de edad y lo deja encerrado en Medina Azahara, mientras él construye otra ciudad, Alzaira, parece que al oeste de Córdoba, cuyos restos no se han encontrado. Hay que decir que todos los datos sobre Walada aparecen cambiados, inexactos, porque la leyenda se ha adueñado de ella, de sus amores. En Internet, por ejemplo, se dice que Walada tenía apenas 17 años cuando murió su padre, pero si nació en 994, tenía más de 30. De su madre no sabemos nada, si de esclava fue o no ascendida a esposa o si era concubina. Lo cierto es que Walada no tenía hermanos, ni varones, ni mujeres. Ella fue una mujer educada, instruida en palacio, sabía gramática, música y poesía. Había tenido maestros o tutores y además era bella, bien formada, de piel clara, pelo rubio. Lo que ha forjado la leyenda fue la libertad que inventó o que ya vivía. Vendió sus derechos reales y se lanzó a vivir, a gozar. Se instaló en una casa de Córdoba, era palacio y jardín, y allí abrió un salón literario, adelantándose a los salones que las damas mantuvieron en Francia del siglo XVII al XIX, como Madame Sévigné, Madame Lafayette, Carolina Coronado en Madrid, incluso Concha Lagos en el siglo XX. Los salones siempre fueron a la vez ilustrados y mundanos, y lo mismo fue el de Walada. La poesía para la cultura musulmana era, además de arte, pasatiempo festivo, tan mundano como culto. Además de los poemas propios, en la fiesta se recitaban los de otros autores de moda. En estos años, la estrofa de versos largos monorrimos se moderniza por contacto con las creaciones de la cultura cristiana, y así aparecen la mosaja, el ceje, las jarchas, y todo eso da variedad a lo poético, además de usarse también el verso corto o de arte menor. No sabemos el peso de la madre de Walada en las composiciones de la princesa, aunque se puede intuir que canciones, coplas o nanas debieron de tener presencia en la infancia de Walada. El caso es que los poemas que de ella nos han llegado están escritos en árabe culto, según costumbre de la época. Pero el hecho de que se hayan transmitido
los versos que conocemos y no otros, no significa más que lo caprichoso de la historiografía árabe, que ha querido transmitir ciertos poemas, pues todo está en función de los amores de Walada y el poeta Ibn Zaidún, no en función de la mayor o menor calidad que poseen los versos. En una de las fiestas cultas se conocen Ibn Zaidún y Walada. Surge el amor, comienza el idilio. Walada es refinada, pero posee un atractivo aún mayor. Se siente libre, no obedece las normas de las señoras de clase alta a la que ella pertenece. Muchas veces prescinde del velo, se mueve sola por las calles, habla con desconocidos, reta a mujeres y hombres en las justas poéticas, trasnocha, lleva versos bordados sobre los hombros de su vestido o tatuados, no se sabe, que la definen. Estoy hecha por Alá para la gloria y sigo orgullosa por mi propio camino, decía en el hombro derecho, y en el hombro izquierdo doy poder a mi amante sobre mi mejilla y mis besos ofrezco a quien los desea. Su actitud es demasiado libertina, murmuran, la critican, y no se sabe si por trampa o porque la voluntad es débil y los afectos mudables, un día Ibn Zaidún le es infiel y precisamente con una esclava de Walada. Ella estalla en cólera, nunca lo perdona. Córdoba asiste a la desesperación de Ibn Zaidún, el más gentil, poderoso y elegante de los hombres, que intenta en vano volverse hacia su amada. Ella lanza versos mortíferos de sátira y se acerca al visir Ibn Abdús, que siempre la admiraba. Los versos de Walada dirigidos a Ibn Zaidún son terribles, expresan desdén y desprecio. Es una pena que no podamos tener los originales en árabe, que no podamos admirar esa rima por causa de traducir significados, nos perdemos también el ritmo. Ibn Zaidún pierde su posición en Córdoba. Hay quien dice que el encuentro entre él y la esclava fue todo orquestado por Ibn Abdús, que le hizo caer en la trampa. Primero es encarcelado, luego puede huir y se refugia en Sevilla, en la corte de Al-Mutamid, de cuyo reino es nombrado visir. Muere en el año 1070. Walada, en cambio, vive más de 80 años. Se dice que murió el mismo día en que los almorávides entraron en Córdoba, con día y todo, el 26 de marzo del 1091. Tampoco está documentado. Según eso, habría vivido 97 años. ¿Es posible? Córdoba entera vio al pobre Ibn Zaidún llorando por las esquinas, pero Walada, la princesa libre, no sabía o no podía perdonar. Una afrenta de amor, más. Para Walada, el que siquiera por unas horas alguien hubiese ocupado su lugar en el corazón y el cuerpo del que creyó su amante eterno, no tenía perdón ni lugar. Y que ese alguien fuese inferior a ella, tal vez una esclava y de color negro. Lo peor para una escritora poeta es que se la encasille en su leyenda con visos de historia. ¿Para qué le sirvió ser poeta? ¿Para qué le sirvió ser libre? Para quedar como una mariposa clavada en un alfiler, presa de su amor y su leyenda, presa al fin de Ibn Zaidún, que sí es el poeta con mayúsculas. Ser princesa no le sirvió ni siquiera para tocar la gloria. No publicó un diván. Sus versos se perdieron en los siglos.
Por más que los estudiosos busquen y remiren, no hay más que estos pocos. Los que he dicho de los hombros de Igualada y algunos que voy a leer ahora. Cuando caiga la tarde, espera mi visita, pues veo que la tarde es quien mejor encubre los secretos. Siento un amor por ti que si los astros lo sintiesen, no brillaría el sol ni la luna saldría y las estrellas no emprenderían su viaje nocturno. En otro poema dice: si fueras justo en el amor que existe entre nosotros, no habrías escogido ni amarías a mi esclava. Has dejado una rama donde florece la hermosura y te has vuelto a la rama sin frutos. Sabes que soy la luna llena, pero por mi desdicha de Júpiter te has enamorado. Tras la separación, ¿habrá medio de unirnos? Ay, los amantes todos de sus penas se quejan. Paso las horas de la cita en invierno sobre las ascuas ardientes del deseo, y cómo no, si estamos separados. Qué pronto me ha traído mi destino lo que temía, mas las noches pasan y la separación no se termina, ni la paciencia me libera de los grilletes de la añoranza. Que Dios riegue la tierra, que sea tu morada, con lluvias abundantes y copiosas. Y con esto termino, porque no voy a leer esos versos, esos poemas que son contra Inzaidún y que me parece que no son, ahora mismo no los quiero decir. Y nada más. Hasta aquí terminamos. He seguido, debería hacerlo, no parar y he seguido leer poemas de seguido.